compañeras, compañeros, hace algunos años manejamos la dinámica interna del PRD y nos centramos en buscar construir desde afuera. Porque la lucha interna en el PRD nos ocupa las energías en estar enfrentando fuerzas, castas, élites que ya no piensan en el proyecto alternativo al neoliberalismo, sino que piensan en cómo conservan posiciones que les sigan redituando beneficios, así sea a costa de ser falta de acompañamiento de las élites panistas y priistas que gobiernan para las grandes corporaciones transnacionales, incluyendo las que tuvieron un origen autóctono, pero que son ya corporaciones transnacionales y cada vez más bajo los designios directos de los gringos. Afuera, compañeras y compañeros, hay un proceso también de discusión y de reorganización muy intenso. Y hace un rato me llegó un video de un compañero de Guerrero, estaba participando un camarada que no identifiqué bien, nomás vi que está gordito. No, pero más allá del mensajero, lo que importaba era el mensaje. Y enviándolo, me mandó un mensaje a otro compañero pidiéndome que viniera, que podría ser oportuno escuchar las reflexiones de ustedes y exponerles lo que desde afuera hacemos y se está perfilando. Me parece, en primer lugar, oí un poco algunas participaciones, que no es posible pensar el futuro sin pensar la coyuntura del 2018. Si en 2018 no logramos conformar un polo patriótico y democrático mayoritario, no hay futuro a la vista, compañeras y compañeros. No desde el punto de vista de futuro para algunos de nosotras o de nosotros, de algunos grupos. No, futuro para la nación y futuro para el pueblo. Porque 35 años de destrucción nacional en todos los planos que ha supuesto el proyecto neoliberal ha llegado a un nivel en que su continuidad supone escalar la irracionalidad y la barbarie para seguir imponiendo a una nación y a un pueblo ya muy madreado, ensangrentado, desmoralizado, desestructurado y agobiado por la corrupción, la impunidad, la pobreza, el envilecimiento del trabajo y la depredación de la naturaleza. Gracias. La continuidad neoliberal supone escalar la destrucción nacional y la barbarie, expresada en la violencia, en la militarización, en la criminalización de los movimientos y el componente de guerra sucia que se expresa en el asesinato de luchadoras y luchadores sociales, y que cada mes cobra ya cuando menos 10 vidas. Lo de Mestri, allí en Puebla, es solo el hecho más reciente y que ha sonado bastante, porque la 28 ha estado resistiendo la agresión de un rumbo y de un gobierno local que, por cierto, se ayudó de parte del PRD a que llegara, un oligarca fascistoide de lo más centralista que hay en este país y que se expresó, entre otras cosas, en una academia de policía con instructores gringos. Ese es el fruto, uno de los frutos de esta estrategia de alianzas con la derecha, con una de las derechas neoliberales. Entonces, compañeras y compañeros, el futuro pasa por el 18 y no debiéramos de eludirlo. Y si el 18, compañeras y compañeros, debiéramos de tener un objetivo claro: quitarle el gobierno a las camarillas del PRI y el PAN y fauna que los acompaña,
para tratar de iniciar la reconstrucción democrática y nacional de este país, que es el proyecto con el que nació el PRD, que nuestro pueblo conformó el 81. ¿Cómo se lo vamos a quitar? Conformando una mayoría, lo más grande posible, compañeras y compañeros. Van a haber un padrón de más o menos 85 millones, cuando menos necesitamos rebasar los 30 millones de mexicanas y mexicanos que se decidan a quitar el gobierno y cambiar el rumbo del país. ¿Es posible esto? Es posible, compañeros y compañeras. En las encuestas más serias, incluyendo las que hace el órgano que creó la Cámara de Diputados para hacer estudio de opinión pública, creo que se le llama, 80 y tantos por ciento de la población dice que la continuidad de este rumbo solo le va a traer empeoramiento. ¿Cómo transformar ese humor social, diría el clásico, en decisión de cambiar el rumbo y ser parte de una mayoría para cambiar de gobierno en el 2018? ¿Le parece, compañeras y compañeros, que este es el reto estratégico? Y entonces hay que construir un frente amplio, pero un frente amplio no de derecha, un frente amplio para rescatar México y un gobierno nacional popular. O si le quieren llamar un polo patriótico y democrático mayoritario, hay que usar el concepto que se vaya consensando. Pero necesitamos una consigna político-organizativa para reagrupar fuerzas a la elección del 18. Y no nos queda mucho tiempo, son 10 meses. Lo que ustedes decidan hoy va a ser parte de una de los arroyos, de las vertientes, que puede ayudar a formar ese caudal que arrolle el dique neoliberal representado principalmente por el PRI y el PAN. Termino, compañeras y compañeros, diciéndoles: desde los movimientos y fuerzas de lucha hay un proceso de discusión y de unidad. Tuvimos un primer encuentro el 1 y 2 de abril, se llama Por la Unidad del Pueblo. Se formó una comisión política organizadora del segundo encuentro, que está citado en octubre en Puebla, y adentro hay un debate sobre este tema. Les quiero decir que ya se perfila una mayoría que está por ser parte de la batalla del 2018. La discusión es cómo se participa. Y allí, junto a la política de sumar grupos y fuerzas políticos empresariales, incluso que han estado en el otro bloque, pero que están hoy sintiendo la necesidad de cambiar el rumbo porque también se los está llevando pata de cable. Los grandes tiburones del capital, dicen allá en mi tierra, que son medios banqueados, no se andan con mamadas. No tienen lengua ni labios, solo tienen dentadura y tarascón. Los pequeños y medianos empresarios los están tronando, incluyendo algunos grandes. Por eso se están también planteando por dónde cambian el rumbo. Y dentro de este bloque amplio, la cuestión es cómo conformamos una vertiente democrática y popular, donde los colectivos de izquierda comprometidos con la idea de construir ese actor democrático nacional organizado como poder ciudadano y popular, accedan, empujen la lucha por el gobierno, pero garanticen que después de ganar el gobierno vamos por la transformación del país. Si no se construye ese sujeto democrático popular, no va a haber transformación del país, compañeras y compañeros. Y creo que salvo un tsunami político, el precandidato perfilado para encabezar este bloque es Andrés Manuel. Ha sobrevivido a todas las campañas. Le tenemos muchas críticas. Con quienes compartimos en el PRD, consta que yo fui uno de los que mantuve dentro del PRD debate y contradicciones con Andrés Manuel. No nos sometimos cuando designó a Cota para presidente. Nos mantuvimos como fuerza de izquierda. Desafortunadamente en el servicio electoral del PRD pasa como en el INE, o un chingo de razas que ya estaba hasta la madre de dirigentes
desde arriba, pero nos achicaron la votación. De todas maneras, logramos perfilar una posición. Y yo creo, compañeras y compañeros, que debilidades y diferencias de Andrés las tiene, pero tiene virtudes, cualidades que por algo lo mantienen como el precandidato vigente. Y no debiéramos de vacilar en asumir esa realidad. No debiéramos de vacilar al mismo tiempo que construimos un actor político, social, democrático y popular, con el cual influyamos para perfilar, ganar el gobierno, pero asegurar que ganando el gobierno vamos a reclamar un Congreso Constituyente para rediseñar el proyecto de nación y trazar la ruta de las transformaciones. Compañeras y compañeros, América Latina nos ha enseñado que hay dos rutas después de que se derrota a los gobiernos neoliberales. Una, la de Brasil, la Argentina, que llegaron gobiernos posneoliberales, pero no empujaron procesos de transformación del régimen dominante. Y ahí se está pagando las consecuencias. Otra fue la ruta de Venezuela, de Bolivia y Ecuador, que ganando el gobierno convocaron asambleas constituyentes e iniciaron la refundación del Estado y de toda la economía de su país. Yo creo que nosotros debiéramos de asumir esto y decirles, también afuera hay un proceso de discusión de muchos colectivos y fuerzas que se reclaman de matriz marxista. Y estamos discutiendo cómo reconstruimos una izquierda con identidad ideológica y política. No solo para accionar en la coyuntura y en un proyecto posneoliberal, sino en la perspectiva de ir hacia un nuevo sistema, hacia el socialismo. Si no hay rumbo más allá de lo posneoliberal, no hay futuro, compañeros. Eso es pensar en el futuro, y ahí las y los necesitamos. Sabemos que de aquí al Congreso de agosto del PRD se va a definir si este partido retoma la ruta de sus orígenes y de su proyecto, o definitivamente se consolida como un partido semineoliberal que acompañará a las fuerzas dominantes con uno u otro pretexto. Que si Andrés Manuel tiene malos estilos, que si no nos trata bien. Compañeros, la política de uno, de las fuerzas, no se define en función de cómo nos tratan otros, sino qué reto nos plantea la grave situación nacional y cómo contribuimos para quitar del gobierno a los bendepatrias y antipueblo, que como nos demuestra la vida, no tienen límites de ningún tipo. Trump les exige agacharse más y se agachan, compañeros. No hay en ellos límites de ningún tipo. O les quitamos el gobierno, o el infierno y la barbarie que ya padecemos se va a potenciar a partir del 18, si no es que desde ya se acelera. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias.